verdad, viene de un plan satánico. Déjame decirte una verdad, estimados hermanos. No todas las feministas son satánicas. Escucha bien. No todas las feministas, no todas las personas que andan moviendo el movimiento femenil en el mundo son satánicas. Pero esto sí es un absoluto. Todos los satánicos son feministas. Curioso. No todos los feministas son satánicos, pero sí todos los que sirven al diablo son feministas. Buscan no la liberación de la mujer, sino que buscan que la mujer domine al hombre. Eso es lo que Satanás ha querido desde el principio. Cuando Satanás se encontró en el Edén, ¿qué fue lo que le dijo a Eva? ¿Tú vas a ser qué? Vas a ser Dios. Vas a ser como Dios. En 1848 comenzó el movimiento espiritista en los Estados Unidos, o lo que llamamos el espiritismo moderno. ¿Quiénes fueron las promotoras del espiritismo moderno? Las hermanas Fox. Ustedes van a encontrar en el mundo del espiritismo, siempre son mujeres las que dirigen, son sacerdotisas. Vamos a encontrar al padre del espiritismo, obviamente Douglas Home, pero después viene Madame Blavatsky, Petrona Blavatsky y otras espiritistas famosas. El asunto viene en la Primera Guerra Mundial. Donde viene la Primera Guerra Mundial, encontramos en 1920, al final de la Primera Guerra Mundial, un montón de mujeres viudas y de jóvenes sin esposo. ¿Por qué? Porque los esposos los habían matado en la guerra. Entonces viene un resurgimiento por los asuntos de los médiums y comunicarse con los muertos. A partir de 1920, al estar las mujeres comunicándose con los muertos, ahora tú sabes con quién se están comunicando en realidad. ¿Se están comunicando con quién? Con Satanás. Empieza a crearse un disgusto por los roles de la mujer, y con el asunto de la revolución industrial empiezan a abrirse campos de trabajo para la mujer, y la mujer empieza a salir a trabajar y ya no están de acuerdo con estar en sus casas. Y en 1960 se desata lo que llamamos el movimiento de liberación femenil. Entonces noten cómo vamos viendo en un patrón, y ya estamos viendo de dónde viene realmente la cosa. ¿Ok? Y entonces surge lo que ahora conocemos como la supremacía de la mujer, lo cual en algunos casos es cierto. En algunos casos la mujer es más hábil que el hombre, y hay que reconocerlo. En algunos aspectos la mujer es superior al hombre. Para soportar el dolor, por ejemplo, la mujer aguanta más niveles de dolor que el hombre. Si nosotros tuviéramos un parto, yo creo que nos morimos cuando recién empiezan los... Dios las hizo así, o sea, tienen más resistencia al dolor que el hombre. Y algunas otras cosas, pero entonces empieza el movimiento femenil. Y ustedes les voy a poner una serie de citas, nada más algunas, porque tengo aquí como unas 40, pero no las voy a poner todas. Para que vean ustedes el pensamiento del ministerio femenil, y vean ustedes quién está detrás de eso y cuáles son sus objetivos. Aquí tenemos algunas citas. Por ejemplo, esto lo escribió Naomi R. Goldberg, que es una feminista. Aquí en este es el libro que se llama Changing of the Gods. Dice cambiar a los dioses, Feminism and the End of Traditional Religion. Dice aquí, God is going to change. Dios va a cambiar, I thought. We women are going to bring an end to God as we take positions in government, in medicine, in law, in business, in arts, and finally in what? In religion. ¿Qué está diciendo? Nosotros vamos a cambiar a Dios. Vamos a traer un final para Dios en la medida en la que nosotros vamos a tomar posiciones en el gobierno, en la medicina, en las leyes, en los negocios, en las artes. Y finalmente, ¿qué vamos a invadir? ¿Y por qué la religión al final? Porque aparentemente es más difícil, porque la religión estaba basada ¿en qué? En la Biblia. Pero en la medida en la que vamos cambiando la sociedad, llega el momento en que la cultura ejerce una presión sobre los cristianos, y los cristianos van a ceder. Y vamos a tomar el poder de la religión. Y al tomar el poder de la religión, ¿a quién creen que vamos a atacar? A Dios. Sigo leyendo lo que dice ahí. Dice ahí, we will be the end of him. Vamos a hacer el final de ¿quién? De Dios.
We will change the world so much. Vamos a cambiar tanto el mundo que ya Dios no va a caber en él. Dice, todas las feministas, all feminists are making the world less and less like the one describing what? O sea, para ellos lo tienen bien claro. Ellas entienden que el concepto que Dios estableció, el sistema que Dios estableció, el orden que Dios estableció, ¿dónde está reflejado en realidad? En la Biblia. Nosotros vamos a cambiar eso, y al cambiar eso vamos a cambiar a Dios. Dice aquí, de tal manera que la Biblia tenga menos, se sienta menos la influencia ¿de quién? De Cristo. ¿No les está dando miedo lo que estamos haciendo? O sea, ¿quién está detrás de todo esto en realidad? Aquí tenemos otra. Esta fue escrita por Mary Cassian, el Evangelio Feminista. Dice aquí, initially feminists react with the scorn to the goddess and goddess worship. Dice, al principio las feministas reaccionamos contra la idea de adorar una estatua de una mujer. Dice, ¿por qué te vas a dar cuenta que realmente no estamos adorando a todo ese tipo de cosas, sino que en esencia, vamos a poner aquí en essence, worship o ¿qué? Adorarse a una misma es realmente, esas diosas no es más que un símbolo del reconocimiento de la legitimidad de adorarse a uno mismo. Interesante, ¿no? Ese es el punto, es ser Dios. ¿Cuál fue la tentación de Eva? Ser Dios. ¿Y qué es lo que quieren? Ser Dios. Mira, aquí tenemos aquí, Feminist theology must create a new textual base, a new canon. Feminist theology cannot be done from the existing base of the Christian Bible. Dice, nosotros no podemos tener el canon que tiene la Biblia, nosotros tenemos que tener otro canon, diferente. Dice, if the society had been reversed and the Palestine had been a matriarchy, o sea, si la sociedad en vez de haber sido un patriarcado, hubiese sido un matriarcado, en vez de un patriarcado, seguramente, dice, Dios habría enviado a su hija. ¿Qué les parecen las feministas del mundo? ¿De dónde viene todo este deseo de la mujer de llegar a dirigir la iglesia? Cuando ustedes ven que las primeras ancianas nombradas, porque el otro día platicando con uno de estos pastores que están en preordenación de la mujer, dicen, es que en algunos lugares es necesario ordenar mujeres porque no hay hombres. ¿Saben ustedes quiénes fueron las primeras iglesias de la tierra en ordenar mujeres? ¿Y saben en dónde fueron las primeras ancianas ordenadas de toda la tierra? Bueno, la primera fue una canadiense, pero después de eso fueron las iglesias de las universidades. ¿Ustedes alguna vez han estado en una iglesia de universidad? En una iglesia de universidad hay pastores retirados, pero a montones, hay ancianos de iglesia, hay líderes varones, pero a montones. Si pusieron ancianas es simple y sencillamente porque querían probar un punto. No tenían que hacerlo, simple y sencillamente lo querían hacer. Y les podría presentar básicamente la historia acerca de cómo, aquí de hecho lo traigo en este libro, de cómo se fue desarrollando el asunto de las ancianas y cómo vino a presentarse, porque hay una historia de fechas de cómo fue desarrollándose dentro de la iglesia. Pero solamente te puedo decir que los últimos 2 congresos de conferencia general se ha votado, y la iglesia en general ha votado que no a la ordenación de las mujeres para el ministerio, para el ministerio pastoral. Mi preocupación es que esto va a cambiar pronto. Yo animo a todas mis hermanas a tener el Espíritu de Cristo. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, debe negarse a sí mismo. Si ha habido alguna mujer que merece ser ordenada, es la hermana White. Y la hermana White no anduvo buscando recibir ese tipo de ordenación. Realmente Dios nos ha dado a todos un ministerio, y yo creo que el ministerio que Dios le ha dado a la mujer es el ministerio más importante que hay. El educar a un hijo
de su propia carne en el camino que lo lleve de regreso al reino de los cielos. El educar a los hijos de la iglesia, el ayudar a las personas que se encuentran a los alrededores. Ya hay una gran cantidad de obras y labores que se pueden hacer dentro de la iglesia que los hombres no podemos hacer, pero las mujeres lo pueden hacer con mayor dedicación y con mayor capacidad que lo que podemos hacer los hombres. El asunto que tiene que ver con estatus, eso es algo que Dios colocó. Atentar contra él no es atentar contra el hombre, es atentar contra lo que Dios mismo estableció. Las mujeres cristianas deben ser personas como cualquier cristiano. El hombre cristiano y la mujer cristiana deben ser personas que quieran parecerse a Cristo Jesús, no a ningún presidente ni a ningún gobernante. Deben ser personas que quieran tener el espíritu de Cristo. Por eso nos llamamos cristianos, porque a fin de cuentas al que queremos imitar y al que queremos reflejar es a quién, a Cristo Jesús. Queremos ser como Él, y en la medida en que entendamos y estemos dispuestos a aceptar el rol que Dios nos ha dado en nuestra iglesia, podremos caminar juntos de regreso al hogar celestial. Y vamos a escuchar a Jesús que nos dice: bien, buen siervo fiel, fuiste fiel en lo muy poco, también en lo más vas a ser fiel. Yo no sé lo que va a pasar en este Congreso de San Antonio. Yo tengo miedo a que se apruebe este asunto de la ordenación. Después de eso, no vamos a tener herramientas para poder impedir la ordenación de los homosexuales y la entrada de los homosexuales a la iglesia. Pero parece ser una agenda, y yo creo que esa agenda no tiene nada que ver con la Biblia, ni con un asunto bueno. Yo veo que este asunto viene más bien de más abajo. Y finalmente, si llegan a triunfar en este aspecto, yo no sé qué es lo que va a pasar con la iglesia. Pero queridos hermanos, ni eso nos debe desanimar. En este momento somos el pueblo de Dios, y en este momento seguimos siendo el pueblo del libro. Tenemos que mantenernos de parte de lo que está escrito en la Biblia, aunque venga el que venga y nos diga el que nos diga. Nuestra única defensa contra las tentaciones de Satanás deben ser: escrito está, así dice Jehová. Que el Señor nos bendiga. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, te agradecemos porque hasta aquí nos has ayudado. Queremos poner a tu iglesia, la iglesia a la que pertenecemos, en tus manos. Vientos, tormentas, lluvias, amenazas están delante de nosotros. Y no hay en nosotros ningún poder para poder calmar la tempestad. Pero así como tú lo hiciste ese día, clamaste en medio de la noche y dijiste: calla, enmudece. Tú puedes calmar cualquier tormenta, calmar cualquier amenaza. Ahora, Señor, no podemos ver más que un futuro triste, un futuro desolador, pero también te podemos ver a ti, y podemos ver a tu iglesia triunfante. Por eso te pedimos, Señor, que obres un milagro, que una vez más tomes el control del barco en el cual estamos navegando, que una vez más dirijas las mentes de aquellos que tienen que ser dirigidas, que, Señor, tú lleves a ese concilio a los delegados asignados por ti, y que sea la sabiduría del cielo la que dirija los votos de cada uno de ellos, de tal manera, Señor, que podamos mantenernos de parte de lo que está escrito, para que tu iglesia no pase vergüenzas, para que tu iglesia no sufra debilidad, para que tu iglesia se mantenga firme hasta el día en que tú vengas para llevarnos a vivir contigo. Bendice a los hogares, bendice a nuestras hermanas en la iglesia, a todas aquellas a las cuales les has dado un ministerio, a todas aquellas a las cuales les has dado un llamado. Úsalas con poder para terminar tu obra. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén.